siempre vamos a ver primero un poco de la base teórica, ¿cierto? Estamos hablando de espectroscopía de absorción atómica. La espectroscopía de absorción atómica, o sea, AAS, espectroscopía de absorción atómica. ¿Me están siguiendo? ¿Me ven bien? Sí, se ve. Sí, se Ok. ve. Es un método instrumental, como todos los métodos que vemos en esta materia, de la química analítica que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como analito. Hasta la fecha hemos visto con espectrofotometría, veíamos análisis o la detección de elementos en una muestra líquida, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos un monocromador, elegimos la longitud de onda con una sola, con una fuente de luz, que es una fuente de luz que, digamos, es una fuente con un foco, como se puede decir vulgarmente, que, que emite una luz de tungsteno, que ahí nosotros podemos seleccionar en un monocromador, seleccionamos la longitud de onda, ¿cierto? Entonces hacíamos y vimos también por la ley de Lambert-Eaton que la relación absorbancia-concentración es una línea recta. Igual, en este método, en los que vimos en los espectrofotómetros, sencillo, siempre uno tiene que hacer su gráfica afuera, entonces trazar su línea, preparar sus soluciones patrones, verificar la linealidad de la gráfica. Obviamente que si nosotros hacemos mal las soluciones, la gráfica va a salir mal. En este caso vamos a utilizar una lámpara del elemento que queremos analizar. Una lámpara de cátodo hueco. Vamos a ver también la lámpara y la vamos a tirar a la lámpara. Entonces se emite una radiación de un solo elemento. Ya, entonces, además también tenemos, aparte de la absorción, cuando llega la llama, entonces ahí tenemos otro monocromador que antes que llegue al detector va a seleccionar un solo elemento. Ya, esto lo vamos a ir viendo más antes. Entonces, como dijimos, determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como analito. Ya sabemos que un analito es el elemento sujeto de análisis. En una atomización con llama, la disolución de la muestra es nebulizada mediante un flujo de gas oxidante mezclado con un gas combustible y se transforma en una llama donde se produce la atomización. El primer paso de la desolvatación, en el que se evapora el disolvente hasta producir un aerosol molecular sólido finamente dividido. Luego la disociación de la mayoría de estas moléculas produce un gas atómico. Primero es necesario obtener una disolución de la muestra, por ejemplo, mediante fusión con peróxido o digestión ácida. Entonces, nosotros vamos a tener una muestra, puede ser una muestra sólida del elemento que queremos analizar. La vamos a digerir, como dijimos, con peróxido o con ácido, generalmente una solución de agua regia, o con ácido clorhídrico o con ácido nítrico, como quiera. Entonces la tenemos en solución. Obviamente que la disolvemos, la tenemos en solución, tenemos que, si es necesario, tenemos que filtrarla, tener una solución bien limpia. Entonces recién metemos al equipo donde por capilaridad hay un capilar que se introduce a la muestra, y en el nebulizador, como dijimos,
hay un gas que es oxidante, que es el aire, y un gas combustible, que es el acetileno. Estos entran a una cámara, se mezclan y arden en una llama, porque los dos son combustibles. ¿No es cierto? El acetileno con la mezcla de oxígeno arde. Nosotros vamos a regular esa mezcla, la entrada del combustible y del oxidante. Se mezcla y sale una llama azulita, y ese efecto hace que se produzca un vacío, y por el capilar es absorbida la muestra. Primero se absorbe agua, después se absorbe la muestra, y esa muestra llega a la llama, y ahí primero, como dice acá, se evapora el agua, una desolvatación, se llama eso, eliminar el agua, y luego ahí se forma una nube o un vapor molecular que está finamente dividido. Entonces está flotando ese vapor ahí en la llama. Entonces viene una luz del elemento que queremos analizar, atraviesa por esa llama, y al llegar ahí, de acuerdo a la concentración del elemento, se absorbe esa luz. Después viene un detector. Entonces ahí aparece el monocromador. También nosotros, antes de comenzar a analizar, vamos a establecer ahí el monocromador, también el equipo, pero entre la llama y el detector. Entonces ahí el monocromador para seleccionar solamente el elemento que queremos, la longitud de onda del elemento que vamos a analizar, a pesar de que ya tenemos una lámpara que viene con una luz específica. Entonces, y esa onda como es una onda luminosa, entonces se transforma en una onda eléctrica y va al detector. Y el detector nos cuantifica y nos da un dato. Bueno, ese dato es más preciso que el que hacíamos más antes. Bueno, ese es el mecanismo en resumida cuenta. Entonces, los principios básicos de la absorción atómica pueden expresarse en tres grandes conceptos. Todos los átomos pueden absorber la luz. La longitud de onda a la cual es absorbida es específica para cada elemento en particular. Como dijimos que cada elemento tiene una longitud de onda específica, donde tiene el mayor pico de absorción. Estamos hablando de absorción atómica. Entonces, cada elemento tiene una longitud de onda como una huella digital. A esa longitud de onda puede emitir o absorber energía. En este caso, absorbe la mayor cantidad de energía. Cada elemento. Entonces, para cada elemento hay que tener una longitud de onda específica, como hay que tener en este caso una lámpara. La cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de átomos absorbentes. Entonces, la cantidad de luz que absorba, porque nosotros le estamos mandando una luz de un solo elemento, la cantidad de luz que absorbe es proporcional a la concentración. Entonces, esta es la base para que funcione. Todos los átomos pueden absorber luz. La longitud de onda a la cual la luz es absorbida es específica para cada elemento, y la cantidad de luz absorbida es proporcional a la concentración de los átomos absorbentes. Bien. Fuente de emisión. Requerimientos de un sistema para absorción atómica. Tiene que haber una fuente de emisión característica que en otra lámpara, un sistema de atomización para crear una población de átomos, estamos hablando del atomizador, un monocromador para separar la luz de una longitud de onda. Primero dijimos la lámpara, tenemos el atomizador, donde vamos a tener como átomo que en la llama pasa por el nebulizador, se forma una nube, va a la llama y se atomiza. Entonces, un sistema de atomización para crear una población de átomos, un monocromador, después le dije, para separar la luz de una longitud de onda. Entonces ahí, después de
de la llama viene el monocromador que otra vez selecciona la longitud de onda del elemento que estamos analizando para que seleccione solo esos elementos. Un sistema óptico para dirigir la luz desde la fuente a través de la población de átomos hacia el monocromador. Decimos, ¿no ven? Un sistema óptico para dirigir la luz. Entonces, ese sistema óptico significa que son una serie de espejos que van dirigiendo la luz con la que vamos a trabajar. Desde la fuente de la población de átomos hacia un monocromador. Un detector sensible, después del monocromador, viene un detector sensible a la luz, el sistema eléctrico, el cual mide la respuesta del detector. Entonces tenemos un detector y después un sistema eléctrico que mide las respuestas del detector. La espectroscopía de absorción atómica, llamada también, ya le dije, espectrometría de absorción atómica, espectrofotometría de absorción atómica o espectroscopía de absorción atómica, es un método instrumental de la química analítica que determina una gran variedad de elementos al estado fundamental como analito. El analito es el componente de elemento compuesto ion de interés analítico de una muestra, especie química, que se desea conocer su concentración. La espectroscopía es un método instrumental basado en la atomización del analito en matriz líquida, utilizando un nebulizador para crear una niebla de la muestra y un quemador con forma de ranura que da una llama con una longitud de trayecto más larga, expuesta a una energía de longitud de onda emitida por una lámpara de cátodo hueco del mismo elemento. Ya sabemos que la absorción atómica es un método instrumental de la química que determina una gran variedad de elementos. No todo, pero una gran variedad de elementos. El analito, como ya le dije, es el elemento de estudio, es el componente de estudio como elemento compuesto ion de interés analítico de una muestra de especie química que se desea conocer su concentración. Cómo tiene que estar en estado líquido. El método instrumental basado en la atomización del analito en matriz líquida utiliza un nebulizador. Le dije, un nebulizador es la cámara donde se junta el combustible y el oxidante, se mezclan, se homogenizan, se secan y se juntan y salen y arden después en la llama. Esa mezcla, esa fuerza con la que entran ahí y salen por la llama hace por un vacío y por capilaridad, por un capilar, por un tubito, se absorbe la muestra. Okay. Entonces vamos a ver. Bueno, en este caso es solamente para mostrar. Este es un atomizador, un horno de grafito. Pero aquí, en el caso de la llama, aquí viene una llama. Ya, este lo vamos a ver más adelante en otro tema, hoy día mismo. Entonces tenemos una fuente de luz, que es una lámpara del elemento que estamos analizando. Entonces tenemos una luz incidente. Aquí tenemos una concentración del elemento, en este caso está dentro acá. Y en el caso de la llama, que estamos viendo una llama que viene acá, atraviesa y hay una luz reflejada. De acuerdo a la concentración, va a consumir la luz incidente. Entonces, y esta luz reflejada, aquí tenemos el monocromador, que vamos a seleccionar la longitud de onda de esta lámpara. Entonces, no siempre coincide exactamente con la lámpara, porque esta lamparita se va a ir gastando con el tiempo. Entonces, aquí tenemos el monocromador, aquí está el monocromador. ¿Y en qué consiste el monocromador? En una serie de espejos que reflejan, por reflexión, entra entonces una luz, sale una luz reflejada
de una sola longitud de onda. Selecciona, ya puede ser por un sistema de cóncavo de luces, de tipo de espejo aquí, y entonces uno va seleccionando y sale una sola longitud de onda. El monocromador nos manda una sola longitud de onda antes que llegue el detector. El detector hace la operación esta de acá, sabe cuánto entró y cuánto salió de luz, y esta de acá le manda una orden a un sistema electrónico, ya manda una longitud, una onda eléctrica, y entonces esta lo cuantifica. Y nos sale como absorbancia. Antes tenemos absorbancia versus concentración y tenemos la gráfica. Aquí aquí directamente nosotros podemos decirle que en vez de que nos dé absorbancia, nos dé concentración. Entonces, ese dato de acá directamente nos da en concentración. Podemos anotarlo a medida de una planilla, porque podemos decirle que nos mida cada cinco lecturas que haga, nos manda un promedio y nosotros anotamos. O podemos conectar este equipo a un computador y directamente él va a ir anotando en una planilla eléctrica. ¿Cuáles son los requerimientos analíticos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué condiciones necesitamos para poder leer? Convertir, como dijimos, pues convertir la muestra en solución. Hay que hacer una digestión ácida o con peróxido. Una muestra con ausencia de analito. Necesitamos una muestra con ausencia de analito blanco. O sea, una agua destilada. Es un blanco. Soluciones de calibración. Si tenemos un elemento, que vamos a poder decir sodio, tenemos que tener una solución, ya hablábamos más antes, de una solución patrón. Las soluciones patrones vienen en 1000 partes por millón. Esa concentración es lo mismo aquí en la China, en Estados Unidos, donde sea. Esa solución patrón de 1000 partes por millón. A partir de esa solución, nosotros preparamos soluciones de calibración. A partir de eso, entonces preparamos soluciones de calibración. Por decirle, a ver, el cobre, que no me acuerdo bien, tiene 5 partes por millón. Es la concentración de máximo rango lineal. Alguna vez le pregunto qué es la concentración de máximo rango lineal, o siempre le pregunto cuando es en oral, tiene que saber. Entonces, preparo esa y generalmente preparan soluciones que sea el 50% de la concentración de máximo rango lineal, 25, 75, entonces para ver la linealidad. Nosotros preparamos, debemos estar seguros que esas soluciones están bien preparadas, entonces tenemos ya directamente, no va a salir, tenemos absorbancia versus concentración, que es una línea recta, que parte del origen, de cero. Entonces, esa concentración, la máximo rango lineal, es con la que trazamos la curva. Y después, estas soluciones de calibración son las que estas soluciones de calibración que calibramos el equipo. Después hay que construir una curva de calibración. Esa curva de calibración, con estas soluciones que preparamos, tienen que caer exactamente sobre la línea para ver la linealidad. Si vamos a ver si en ese rango se cumple que hay una línea recta. Tenemos que estar seguros de que nuestras soluciones están bien preparadas, y si están bien, vamos a ver que van a caer sobre la curva. Entonces, ¿para qué nos sirven eso? Nosotros vamos a comenzar a analizar muestras, digamos, por decir, 50 muestras. Porque estas se leen así rápido. Se toma la muestra, se lee el blanco, la muestra y está el resultado. Y viene la otra, 2, 3 veces y viene la otra. Y la otra y la otra. Entonces, cada cierto número, uno tiene una solución de calibración. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos ahí, a esa muestra que sabemos exactamente cuánto es su concentración, leamos y si da exacto, seguimos analizando. Y vamos cada 10 o cada 5 muestras, cada 10 muestras tenemos una solución de calibración
Y entonces para ver si el equipo está trabajando, porque no nos olvidemos que es real, puede bajar la corriente eléctrica, puede haber cualquier cosa, entonces se puede descalibrar el equipo sin que nos demos cuenta. ¿Y cómo vamos a saber que está bien? Cuando leemos soluciones de calibración. Construir una curva de calibración y atomización de la muestra. Estos son los requerimientos analíticos. Entonces, tenemos una lámpara de cátodo hueco del elemento que vamos a analizar. Tenemos una llama. Entonces, este es el nebulizador. A este nebulizador le ingresa, por un lado le ingresa el oxígeno, que es el oxidante, o el aire puro, seco, que nosotros vamos a secar este aire, una bombita de aire, le quitamos el agua y pasa acá, seca. Y el otro extremo entra el acetileno, que es el combustible. Entonces ellos se mezclan en esta cara y arde acá. Nosotros vamos a hacer que esta llama sea azulita, pareja, bonita. Entonces una llamita tiene su ruido porque esto tiene una ranura así, ancha, larguita así, y angostita. Aquí. Entonces, obviamente que si la vemos esta, debemos ver una linecita aquí nomás. Si estamos viendo de esta perspectiva, pero se la hace así para que la veamos. Entonces pasa la luz por acá, esa luz incidente, de acuerdo a la concentración absorbe, y aquí leemos la luz reflejada. Vamos a un selector de onda, que es el monocromador, selecciona y después pasa una sola longitud de onda. Esta luz de una sola longitud de onda pasa aquí a un detector. Este detector le llega una señal eléctrica. Bueno, aquí tenemos la solución. Aquí al entrar en el nebulizador el aire y el combustible hacen un vacío y uno absorbe, con este capilar absorbe la muestra. Aquí también se mezcla. Como viene de agua, aquí tiene un drenaje, entonces las gotas grandes que se forman acá se caen aquí y entonces solamente pasa un poco de la muestra, pero que es proporcional a la concentración que hay acá en la llama. Entonces, las líneas de Fraunhofer descubrieron líneas oscuras en el espectro de luz solar. Y vimos entonces, si nosotros tenemos una luz y hacemos pasar a través de una nube, entonces se van en un fondo, donde está todo el espectro de la luz, vamos a ver que van a aparecer franjas oscuras que pertenecen a los elementos que están en ese gas que es atravesado por una luz. Si sacamos el gas, vamos a tener toda la escala de luces, todo el espectro de la luz. Si le ponemos en medio una nube o un gas, entonces vamos a tener que, de acuerdo a los elementos que hay en este gas, van a aparecer unas líneas oscuras. Estas líneas se deben a la absorción de la luz solar en la atmósfera. Bueno, este es el experimento de él. Nosotros, en nuestro caso, va a ser porque hay ahí. Entonces, fuente de radiación. Si nosotros tenemos una luz, la pasamos a través de un prisma, este prisma nos va a descomponer y nosotros vamos a ver este espectro de la luz. ¿Está bien? Si tenemos un gas y pasa ese gas, esa luz de este gas, esta luz específica de un gas, pasa a través de este elemento, en un fondo negro, vamos a ver que por cada elemento que hay acá, vamos a ver una rayita de color. Y que corresponde, si vemos en esta escala, hay diferentes longitudes de onda. Este es el visible, estamos hablando del violeta y el infrarrojo. Por eso que está el rojo. Entonces, estamos hablando de 350 o 400, 380, dependiendo del autor, hasta 700 nanómetros, 750. Entonces, de acá, la longitud de onda va a ir creciendo. Entonces, esto tiene una longitud de onda específica.
Y estas rayitas corresponden a los elementos que están en este gas. Si además tenemos este gas y tenemos la luz, nuestra fuente de luz, entonces esta fuente de luz me da un espectro de luz. Entonces, al hacerlo atravesar por el gas, me va a dar también, en este fondo del espectro, nos da rayitas que corresponden exactamente a los elementos que hay aquí, porque es el mismo gas. Los métodos analíticos basados en la absorción atómica son potencialmente muy específicos, ya que las líneas de absorción atómica son considerablemente estrechas. La banda es de 0.002 a 0.005 nanómetros, el ancho de una banda. Y las energías de transición electrónica son únicas para cada elemento. Bueno, el primer experimento, este experimento nos permite ver que en un espectro de luz natural, si aparecen esas líneas es porque hay algunos elementos que están en la atmósfera y son absorbidos. Entonces ahora vamos a ver que antes teníamos esta fuente de luz y teníamos todo el espectro al atravesar por este prisma. Se componía la luz y teníamos todo el espectro de luz. Ahora, si colocamos esta luz y la concentramos a través de un lente y la hacemos atravesar por un mechero, un gas. Entonces aquí, esta es una asa que tiene en el extremo, por ejemplo, un elemento y lo quemamos acá y vamos a tener en este gas, vamos a tener el elemento. Entonces, otra vez concentramos y hacemos pasar por a través del prisma. Y entonces vamos a ver que aparecen rayitas oscuras que corresponden a los elementos que hay de la muestra en este gas. Estaban en la muestra y se quedan aquí en el gas. Entonces corresponden líneas oscuras. Entonces, este experimento, bueno, si ya no tenemos este experimento de Kirchhoff y Bunsen por el mechero, si no tenemos ya la fuente de luz, pero concentramos esta luz y la hacemos a pasar por acá, y ya no tenemos la fuente de luz que nos daba el espectro, pero sí vamos a tener las luces, acá las rayitas, las luces que corresponden al elemento que hay en esta muestra, en este gas. Entonces, la espectroscopía de absorción atómica es una técnica capaz de detectar y determinar cuantitativamente la mayoría de los elementos de la tabla periódica. Estos amarillitos solamente en horno. En la llama. Y estos naranjitas se pueden hacer en horno y se pueden hacer en la llama. Solamente esto, por absorción. Porque como ven ustedes, no son todos. ¿Cómo están los elementos en su estado natural? Bueno, hay un núcleo, el núcleo está formado por protones y neutrones, y tenemos en la parte espacial los electrones girando a través del núcleo. ¿Cierto? Entonces así sería en un estado basal. El elemento básico está ahí girando, los electrones, tranquilo. No decimos que tiene un órbita. Hay una posibilidad de encontrar electrones. ¿Cierto? Y esos son los electrones de valencia que están en la punta, en la más extremo. Entonces, si tenemos en estado basal electrones, vamos a suponer que sea uno solo, ya. Tienen dos orbitales para no serla muy complicada. Entonces, le aumentamos una energía, sabemos que la energía es igual a la constante de Planck por la
frecuencia. Es un fotón, un paquete de energía. Entonces le damos energía y este electrón que estaba tranquilo ahí girando ahí en su capa de valencia, le damos energía y este chico se excita y comienza a girar en otro órbita más superior porque le dimos energía, entonces él está excitado. Entonces, el átomo al estado excitado. Entonces, al estar fuera de su órbita natural, entonces se acelera porque tiene mayor energía y está girando a una más alta. Entonces, este es un átomo en su estado excitado. Entonces, así es como lo tenemos en la llama. Están excitados y una nube, de acuerdo a la concentración del elemento, que van a estar ahí presentes. Cuando tiene mucho, entonces cuando la plástica uno ya prende, mete la muestra y va a ver que cambia de color la llama, entonces dependiendo de la concentración. A veces ni se nota el cambio, pero sí hay presente elemento. Y por eso nos va a dar un resultado. Nosotros sabemos que está dando y por ahí, pucha, ¿será verdad o será mentira? Si estará bien o estará leyendo mal, o se descargó, entonces por eso que tenemos las soluciones de concentración conocidas. Entonces, introducimos una de ellas, hacemos absorber, y si nos repite la concentración que nosotros sabemos cuál es, entonces si está bien, significa que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, la atomización es la muestra acuosa más un calor y no tenemos la muestra en átomos, ¿cierto? Si tenemos la muestra más calor, tenemos nuestra muestrita acá. La excitación y relajación, tenemos primero la muestrita en solución. Esto con un químico tenemos está atomizada, ¿no es cierto? En átomos está ya, tenemos en solución en átomos. Entonces, le damos una energía, que es la energía que necesitamos que esté ardiendo, y entonces tenemos un átomo en su estado excitado. Le quitamos la energía y este señor otra vez vuelve a su estado basal. Atomización con llama. En un atomizador con llama, la disolución de la muestra es nebulizada mediante un flujo de gas oxidante mezclado con el gas combustible y se transforma en una llama donde se produce la atomización. ¿Cierto? Tenemos la muestrita más nuestro químico y tenemos en forma atómica, ¿no es cierto? Átomo. Tenemos en solución. Si la tenemos en solución, vamos a tener como, qué sé yo, cloruro de sodio, si vamos a hacer sodio, ¿no? Entonces tenemos sodio atómico, ion, ¿no es cierto? Entonces aquí, cuando le damos energía, lo transformamos en un átomo excitado. El primer paso es la desolvatación, que dijimos que hay que sacarle el agua porque viene una solución. El que se evapora, el disolvente, hasta producir un aerosol. Entonces ya tenemos ahí en la llama como un aerosol molecular sólido finamente dividido. Ya tenemos seco, ardiendo, prácticamente como decimos, ardiendo en esa llama. Sin agua, porque el agua se fue a 100 grados, peló. Luego la disolución de la mayoría de estas moléculas produce un gas atómico. Este gas atómico pasa una luz y se mide después cuánto es la luz reflejada. Entonces, como la relación es directamente, sabemos absorbancia versus concentración, porque vamos a leer absorbancia porque se atoró, digamos, se quedó la absorbancia, va a absorber, de acuerdo a la concentración, va a absorber una cierta cantidad de energía que le estamos dando con la lámpara. Esa energía sabemos. Y también conocemos esta de acá, que es proporcional a la concentración. Entonces, monocromadores
Existen diversas combinaciones y distribuciones de los componentes ópticos dentro de un monocromador que busca optimizar la calidad del espectro generado. El monocromador nos va a seleccionar la energía de tal forma que la energía que salga sea únicamente del elemento que nosotros queremos o que es objeto de análisis. Las más comunes son las denominadas prismas de Nicola o de Litrot y Sermi, o sea, hay Sermi-Turner, hay una variedad de monocromadores, dependiendo cuál va a elegir para un equipo, para sistemas convencionales con redes de difracción holográficas. También se están comenzando a utilizar monocromadores con redes Scheller. Entonces, es un sistema óptico que tiene, digamos, tiene un montón ahí ¿cómo le digo? De prisma pequeñito. Entonces llega la luz y solamente después llega una luz que sale, vamos a ver ahorita un diagramita cómo sale la luz. Entonces sale solamente, deja que salga por una rendija, solamente una sola longitud de onda. Es como que después de la rendija la movamos de un lado a otro para que salgan las longitudes de onda que nosotros vamos a necesitar o que estamos analizando. También se están como detectores. Este es el detector es el dispositivo encargado de captar la señal óptica proveniente del monocromador y transformarlo en una señal electrónica, capaz de ser convertida en un valor legible. Entonces, esta señal que tenemos que viene de la llama, el detector de esta señal la transforma en una señal electrónica y después nos da un valor legible. El más común es el fotomultiplicador, tubo de vacío provisto de placas fotosensibles que reciben los fotones. Los convierte en impulsos electrónicos y multiplica hasta obtener la suficiente intensidad eléctrica. En años recientes se están utilizando también los detectores de estado sólido de alta sensibilidad asociados a los monocromadores de Scheller. La muestra, ¿cómo se prepara? Algunos métodos habituales son tratamiento con ácidos minerales en caliente. ¿Cuáles son los ácidos? Ácido nítrico, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico. Cuando la muestra viene en una matriz de silicio o de silicato, entonces sí o sí no la vamos a poder sacar con los otros ácidos, pero sí podemos sacarla con el ácido fluorhídrico. Oxidación con ácido sulfúrico, nítrico o perclórico. Combustión en bombas de oxígeno. Digestión a elevadas temperaturas. Generalmente se lo hace en una plancha eléctrica. Tenemos un vaso con nuestro disolvente o el ácido que vamos a utilizar. Tenemos la muestra y ahí la hacemos digerir durante un cierto tiempo a cierta temperatura. Y evitando que no se seque y salpique, entonces tenemos que estar presente con una pinceta para que no se seque. Otro método es utilizar los digestores de microondas. Que eso, si nosotros tenemos que utilizar 30 ml, por ejemplo, de un ácido clorhídrico 3 en 1, digamos, de una solución de agua regia, entonces en un microondas la relación va a ser la misma, pero de 1 a 3 ml. Y lo que cuesta es armar los tubos y armar el equipo, meterlo, porque en 5 minutos, 10 minutos máximo ya está digerido. Cambio en el otro vamos a tener en el común, en el corriente, en una plancha eléctrica, vamos a tener que estar entre 1 a 2 horas y estar pendiente ahí. Fusión a elevada temperatura con ácido bórico, carbonato sódico, peróxido sódico o pirosulfato. Cuando también no podemos sacarla, hay que hacer por fusión, se funde y después se disuelve, ya sea en una solución ácida igual.
Algunos materiales pueden atomizarse directamente evitando lo anterior como líquido, ya sea, por ejemplo, sangre, derivados de petróleo y solventes orgánicos. Obviamente que en estos casos están en solución y no necesita hacer ninguna digestión. La relación entre absorción de la luz y concentración del analito es definida por una ley fundamental, como dijimos, la absorción de la luz, que es la ley de Lambert y la ley de Beer. Como vemos, Lambert, la fracción de la luz absorbida por un medio transparente es independientemente de la intensidad de la luz y cada capa de espesor infinitesimal absorbe una fracción igual de luz que pasa a través de esta. Entonces, cuando una luz monocromática pasa a través de un cuerpo absorbente, la luz reflejada es proporcional al tamaño de la cubeta. Entonces tenemos una muestra y ahí vamos a ir jugando con el tamaño de la cubeta y vamos a ver que la luz es proporcional al tamaño de la cubeta. Y la ley de Lambert nos dice que la absorción de la luz es proporcional al número de átomos absorbentes en la muestra. Quiere decir que es igual, tiene una relación que es proporcional a la concentración. Entonces, cuando hablamos ya de la luz de la ley de Lambert y Beer, vemos que la luz entonces es independiente, tiene una relación directa con es proporcional a la concentración, a la longitud de onda de la cubeta. ¿No es cierto? Entonces acá, cuando nosotros cuando trabajamos en absorción atómica, en espectrofotometría, tenemos una cubetita, entonces la longitud del paso de la luz es estable, es la misma. Entonces la única que varía es la concentración, por eso es que es más fácil. Leemos directamente ya la concentración es proporcional a la luz absorbida. En este caso igual, solo que aquí el paso, entonces la concentración la vamos a dar en la llama. ¿Cierto? Ya no hay un paso, ahí está la llama. Entonces la concentración va a ser igual a la cantidad de luz que se absorba de esa llama, de la luz que nosotros le estamos dando. Entonces, como les dije, tenemos nuestra curva. Tenemos una concentración de máximo rango lineal donde la relación es una línea recta. Con dos puntos, este y el 0, tenemos la línea y preparamos soluciones intermedias. Pero con un solo, la concentración de máximo rango lineal, que es la concentración donde la relación absorbancia-concentración es una línea recta. Y nosotros preparamos estas soluciones para ver la linealidad. Después, el equipo, nosotros metemos la muestra, él ya no nos va a dar absorbancia, sino directamente nos da concentración, nos da el resultado. En teoría, la absorción atómica cumple con la ley de Beer. Sin embargo, con frecuencia se muestran desviaciones a la linealidad. Esta línea de acá puede haber desviaciones. Puede ser que no sea tan recto por el medio. Por eso hay que hacer ajustes. Por lo que es indispensable preparar una curva de calibración en el intervalo de concentración medido de la muestra. Además, en la atomización y en la medida de absorbancia, debido al número de variables, justifican el uso de una solución patrón en cada análisis. Obviamente que esta solución, estos estándares, vamos a partir de una solución patrón de 1000 partes por millón y la preparamos esta de acá. Entonces, con esta, el máximo rango lineal y el 0, trazamos otra línea.
el agua, el blanco. Entonces después ponemos soluciones intermedias para ver la linealidad. Desviaciones de la solución patrón respecto a la curva de calibración sirven para corregir el resultado analítico. Hacemos un ajuste de la curva, si es necesario. La ley de Beer-Lambert, cálculo de la absorbancia, dijimos que la absorbancia era igual al logaritmo de la luz incidente sobre la luz reflejada. Y que era igual a ABC, donde A es la absortividad, B es el ancho de la cubeta y C es la concentración. Entonces, intensidad de la luz incidente, intensidad de la luz transmitida. ¿Cierto? Uy. Entonces, la absorbancia es una medida de la cantidad de luz absorbida por los átomos bajo condiciones dadas. Y la ley de Lambert y Beer nos permite relacionar la absorbancia medida con la concentración del analito en la muestra. Bueno, como dijimos, nosotros trazamos nuestra línea, absorbancia versus concentración. Nosotros podemos trazar una línea con la concentración del máximo rango lineal y el punto cero. Aquí se movió un poquito mi curva. Entonces la absorbancia es de ABC, esa es la pendiente, ¿no es cierto? Pero en la vida real puede ser que no nos esté dando exactamente por acá. Entonces hay que hacer, en la vida real puede ser que hasta cierto lugar está. Entonces hay que hacer un ajuste de esta curva. ¿Cómo sabemos? Nosotros hacemos que esta línea sea recta porque nosotros sabemos que las concentraciones con las que trabajamos son exactas. Y le damos una orden al equipo. Si nosotros le damos mal, entonces el equipo va a leer mal. Entonces, la ley de Beer, cuando decimos que la tramitancia versus absorbancia, cuando la tramitancia es 100%, o sea, no hay nada de absorbancia, quiere decir que es cero la absorbancia. Y por la gráfica, cuando es 10% es 1 la absorbancia, cuando es 1% es 2 y cuando es 0,1 es 3 la absorbancia. Entonces, lo que nosotros leemos, todas las veces leemos el equipo de absorbancia y anotamos todos los días, todas las veces que prendemos el equipo y calibramos para un elemento, leemos la absorbancia. En un equipo. Entonces, cuando nosotros, porque no todos los días nos va a leer la misma absorbancia, aunque sea el mismo equipo, siempre va a haber variación, no va a ser exacta. Entonces, nosotros vamos a ver que cuando leemos y después uno sabe de tanto analizar, entonces va leyendo y dice, este es el máximo y este es el mínimo. Entonces, cuando nosotros vemos los máximos y mínimos, si ustedes estamos dentro de ese rango, seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque la lámpara se va a ir agotando. Entonces, estamos ahí trabajando dentro de algo que está en ese rango. Si ya se sale, quiere decir que ya, si es cada vez menos, entonces ya quiere decir que nuestra lámpara ya caducó y cada lamparita debe costar unos $100, no es más, para cada elemento. Fuente de radiación, tipos de lámpara de cátodo hueco, LCH, y lámpara de descarga sin electrodo. Entonces, por ejemplo, de cátodo hueco es esta. Ya vimos, entonces, para demostrar acá, estamos con un horno, la luz incidente ingresa, aquí se combustiona y de acuerdo a la concentración que hay acá del elemento, entonces va a haber una absorbancia. Va a un monocromador, este monocromador es el que selecciona para que salga solamente la información del elemento, una longitud de onda,
igual a la longitud de onda de esta cámara, de esta lámpara de acá, del elemento que estamos analizando. Y después el detector nos transforma en un dato que ya puede ser que sea leíble, que sea entendible ya para nosotros, ya puede ser absorbancia o concentración. Entonces, esta es una lámpara de cátodo hueco. Tienen los contactos eléctricos en ambos lados. Este es un pin de alimentación para que esta cámara no se mueva. Como ustedes se fijan, aquí viene el elemento que vamos a analizar. Esta es la base, ya viene con el elemento, la corriente en miliamperes y la longitud de onda. Entonces, este es un diodo y aquí vemos que tenemos el cátodo. Este es el cátodo, está protegido dentro de un tubo. Este es el cátodo hueco y el ánodo está aquí al lado. Entonces, para que se produzca tiene que haber un flujo de electrones. Una lámpara de cátodo hueco consiste en un tubo de vidrio sellado herméticamente y lleno de un gas inerte en su interior, neón o argón, a una presión de 1 a 5 torrizales. Dentro de este mismo cilindro se encuentran dos filamentos, un ánodo y un cátodo. Este es el ánodo y este es el cátodo hueco. Este es el tubo que está lleno con un gas inerte. El ánodo generalmente es un alambre grueso hecho de níquel o tungsteno. Este. El cátodo tiene forma de un cilindro recubierta del elemento metálico que se va a analizar. Acá. El monocromador. Entonces, al monocromador entra una apertura de entrada. Por aquí entra una luz de una longitud de onda a un espacio. Entonces acá tiene un ángulo, esto nosotros vamos moviendo. El ángulo de rendija determina la longitud de onda enfocado en la ranura. Esto se mueve entonces de acuerdo a la longitud de onda. Entonces el angulito va a ir moviéndola de acuerdo a la longitud de onda que nosotros vamos a elegir. Vamos a elegir en el equipo también, cuando está antes que comencemos a analizar. Elegimos, entonces esto se va a mover y está para allá o para acá y va a dar un ángulo del elemento que vamos a analizar. Entonces, todas estas luces se concentran en este otro espejo y esta luz refleja solamente, todas entran a un solo punto y salen. Ya es una apertura de la luz de salida. Esta información que nos llegó acá, de esta aquí, toda llegó acá. Nosotros aquí llegó. Entonces seleccionamos una longitud de onda. Y aquí sale una sola longitud de onda y esta señal se transforma en una señal eléctrica. Componente de un espectrómetro de absorción atómica. Una fuente de luz que emite el espectro del elemento de interés, que es la lámpara de cátodo hueco. Un sistema de quemador, es el quemador donde ahí se quema la muestra. Un monocromador para la dispersión de la luz, es lo que acabo de decirle. Un monocromador que la luz la va a seleccionar y nos va a emitir una sola longitud de onda. O va a salir una señal de una sola longitud de onda de acuerdo al elemento que esté presente en la gama o del que estamos analizando. El detector, el cual mide la intensidad de la luz y amplifica la señal. El detector mide la intensidad de la luz y amplifica la señal. La pantalla que muestra la lectura después de que haya sido procesada por la electrónica del instrumento. Bueno, más o menos. Vamos a ver el sistema componente del sistema del quemador. Este es el nebulizador que yo les hablaba. Esta es una cámara. Por un lado va a entrar el acetileno y por otro lado entra el aire. Aquí se mezclan
y arden en este es el mechero. Fíjense que este es el mechero. Y aquí hay una ranurita y ahí arde, por eso que la llama aparece acá. Este es el capilar donde absorbemos la muestra. Aquí dentro también, aquí dentro tienen un estilo de una aspa que está girando cuando absorbe, porque este forma un vacío por aquí y absorbe y entra la muestra, entonces aquí la aspira y choca sobre estas aspas y esas están girando para que la muestra se homogenice acá. Además tiene aquí en la entrada también tiene una bolita que se llama bola de impacto o una pera de impacto, una bolita, que entonces hay que acomodarla de tal forma que produzca mayor dispersión de la muestra que entra acá. Bueno, aquí está mejor, ya está destripado acá. Esta es la cabeza del quemador. Comenzamos por acá. Este es el cuerpo del nebulizador. Ay, no puedo leer aquí. Bueno, entonces ingresa por acá. Entonces, fíjense, por ahí va a entrar la muestrita. Fíjense que esto todo se limpia, todo se desarma. Entonces acá, esto está agarrado acá. Entonces este es el spoiler de reflujo que le decía que está aquí, que es como unas aspitas que están girando acá, para que la muestra que entre por aquí se mezcle lo mejor que pueda y que además que se vaya a mezclar con el acetileno y la cámara de premezclado aquí. El acetileno y el oxígeno se mezcla y recién arde acá. Obviamente que antes va a estar ardiendo sin la muestra y con agua aquí. Entonces, aquí se muestra. Con este aparatito, no dice aquí la bola de impacto, aquí está, esfera de impacto. Aquí está una bolita de impacto. Entonces, entra por aquí, entra el gas, el líquido a analizar, y aquí llega esta bolita de impacto. Entonces, esta la podemos acomodar con esta perillita acá. Bueno, aquí estamos los componentes, aquí está la lámpara de gato hueco, siempre está al lado izquierdo, generalmente. Pueden estar en esa forma horizontal o pueden estar de aquí para allá también, metidas apuntando al fondo. Pero aquí hay un sistema de espejos que hacen que la luz otra vez aparezca por acá. Este es directo, ustedes mueven y viene la llama acá. Entonces aquí está la llama. Esto que se ve. Este es el mechero. Entonces aquí está el nebulizador. Es este el nebulizador. Está la muestra. Obviamente que está aquí desproporcional para que se vea nomás. Acá está la muestra. Entra acetileno, oxígeno y acetileno del gas acá. Esto se mezcla y al entrar y mezclarse forma un vacío. Sale por acá y arde aquí. Forma un vacío que permite absorber la muestra. Como esta tiene agua, entonces va a ir a la bolita de impacto y demás cosas que va a chocar aquí en el extremo. Entonces, como tiene agua, entonces las gotas más grandes van a caerse por aquí y por un drenaje van a salir afuera. Lo demás se va a mezclar con este gas y va a arder aquí. ¿Ok? Ahora, esta es la rendija de entrada, está acá, de esta luz. Esta luz la proporciona aquí el mechero, perdón, la lámpara, va a la llama, aquí va a absorber y va a pasar una lucecita acá. Esta lucecita la vamos a dirigir al monocromador. Este monocromador va a dejar que salga una sola longitud de onda del elemento igual al que tiene aquí esta lámpara. Y de acá, esta información pasa ya al monocromador o pasa al fotomultiplicador. Ese nos da la información y nos va a dar una información en la pantalla, que aquí hay una pantallita aquí arriba. Nos da, o podemos conectarlo, este equipo, al computador y podemos trabajar desde el computador. Hay cosas que hay que hacerla en forma manual,
como colocar la muestra y demás cosas. Que absorbe primero una muestra, después de que tenga que absorber agua destilada, y eso se lo hace manual. Entonces, tenemos, como decimos, una fuente de luz, una unidad de atomización, aquí tenemos en estado atómico, un monocromador que va a seleccionar que pase una sola longitud de onda, porque aquí en esta muestra aparecen todas, puede haber no solamente un elemento, puede haber 10, qué sé yo, todo lo que hay en la Tierra, ¿no? En esa zona, en esa muestra. Entonces selecciona una sola longitud de onda. Pasa a un detector y el detector pasa a una pantalla de datos. ¿Cuáles son las aplicaciones? Tiene muchísimas aplicaciones, qué sé yo, investigación. Más que todo, se utiliza en determinación de concentraciones de metales. En el occidente utilizan espectrofotómetros en todas las industrias, minera, obviamente. Igual acá, análisis de suelo, análisis de plantas, minerales, gases, agua, pucha. Análisis de aguas residuales y potables, para ver los elementos que hay ahí, análisis de minerales y elementos de traza en alimentos. Bueno, aquí está una imagen más real. Entonces tenemos una mallita, un hornito, ahí está la llama. Fíjense acá. Este es el acetileno, este es el oxígeno, entran a la cámara, este es acá el nebulizador, absorbe y aquí en medio ya está la bolita de impacto y demás cosas. Fíjense, aquí está la muestra, está absorbiendo agua acá. Y aquí las gotas grandes se caen por acá, por este drenaje. Y aquí una pantalla. Y aquí primero, antes de calibrar, hacemos nuestra curva y todo. Eso es todo lo que es absorción atómica. ¿Quieren preguntarme algo de esto? A la llama. Bueno, tenemos unos videos también, ahí lo vamos a ver y lo vamos a complementar. Ahora vamos a ver. No creo que ustedes necesiten descanso, pues, porque están ahí mirando, de repente están cabeceando. El que se cansa soy yo, ¿no? Entonces veamos ahora el espectrofotómetro de absorción atómica con horno de grafito. Es el mismo equipo, exactamente el mismo equipo. Fíjense que el que vimos antes es más sencillo. Nosotros tenemos en el laboratorio ¿cómo se llama? El BUC 250. Es del más sencillo, es de lo más sencillo, pero bueno, hay más sencillo que ese, pero podemos hacer un montón de elementos. Lamentablemente ahora, pues siempre yo hacía un curso de absorción atómica, porque la demanda de químico en absorción atómica es grande. Es grande. Hay casi en todas las industrias hay un espectrofotómetro. Entonces, el que sepa, además que no es complicado. Como ustedes han visto, no es una cosa del otro mundo. Uno ya sabe manejar el espectrofotómetro. El espectrofotómetro que tuvimos, el chico. Y ya es más fácil manejar, con la idea que uno tiene, uno aprende a manejar la absorción atómica. Pero voy a ver si ya lograron hacer el video del equipo de absorción atómica que tenemos en el laboratorio. Lamentablemente, ustedes saben que esto hay que hacerlo en forma presencial. Y que yo sepa, ustedes son atingos nomás ya, como estudiantes, entonces complicado para que un solo grupo
Una que no van a entrar en esa aula porque es una aula pequeña, así, donde está el equipo. Y lo máximo que puede entrar son 10. Toda la teoría podría darse junta. Y la podemos dar, digamos, la teoría, porque el profesor que dé también le va a dar, digamos, o el ingeniero que vaya a dar la solución atómica, porque a mí me gusta que otra persona le dé. Y justamente una ingeniera que ahorita se ha ido a trabajar a alimentos, es la que nos podría ayudar, pero lamentablemente no se puede. Tal vez después haga un curso y los invito a ustedes para que participen. Tiene su costo porque hay que gastar algunos reactivos y ahorita la universidad está más pobre que... Ustedes saben que la situación es crítica, y entonces estamos peleando ahí porque salgamos a flote este semestre. No se olviden que vamos a tener que pelear por nuestra autonomía. Si no, desde el gobierno de turno vamos a perder nuestra autonomía y van a querer ellos decir qué es lo que vamos a pasar. O sea, no hay libertad. Digamos, por ejemplo, nosotros como región podemos enfocar nuestras carreras, nuestra formación en función al tipo de industria que hay en el área, en la zona. ¿Qué nos interesa? Nosotros, por ejemplo, como carrera, estudiamos procesos oleaginosos, procesos azucareros, procesos de la leche, procesos de, ¿qué más hemos visto? Bueno, maderero. Entonces, todos esos procesos son parte de la industria en Santa Cruz. Por eso es que nuestra formación está dirigida a estos procesos. Imagínense, el gobierno no le gusta eso, van a querer que estudiemos la lagartija, porque hay muchas lagartijas en un lugar, y nosotros no vamos a poder hacer nada. Directamente ya los directores de carrera, que es el que se encarga de garantizar que el avance que está programado, el avance que se estableció en un plan de estudio, se lleva adelante el correcto, que va a controlar a los profesores o va a coordinar con los profesores para que se mejore eso, entonces ya no va a haber. O sea, sí o sí vamos a tener que cambiar, como que fuera, por ejemplo, ambiental. No es lo mismo estudiar ambiental en Santa Cruz, que estamos temperaturas tropicales, que Cochabamba o que Oruro o que La Paz. Imposible que los planes de estudio sean los mismos. Obviamente que tiene que coincidir, hay una base, pero la otra no, ¿cierto? La materia de aplicación. Entonces, así que tienen que estar atentos porque tenemos que pelear por la autonomía, ustedes y yo, ¿no es cierto? No solamente los profesores. Y ustedes, porque si ustedes no pelean, sus hijos no podrán venir a la universidad y tener la libertad y aprender lo que ustedes aprendieron, ¿no es cierto? Ustedes no podrán ser, imagínense quién va a seleccionar. Ustedes nos vamos a acabar de meter gente del interior o del partido porque les gusta. Porque que yo sepa, el gobierno tiene institutos, ahí nos van a meter que vamos a tener que aprender la nueva doctrina del partido de gobierno, que el socialismo y no sé qué, como materia básica, y vamos a tener que estudiar sí o sí. Cuando nosotros, está bien, tenemos que tener una conciencia social, pero no significa que tenemos que adoctrinarnos. Todo el mundo es libre de pensar, desde mi punto de vista, y creo que la universidad lo llama
Por eso se llama universidad, porque es universal. Ya no sería universidad, sería cualquier cosa ya. Institutos serían, pues, ¿no? No, solamente para que no se duerman y despierten. Ahora veamos. En este caso, fíjense ustedes, el mismo equipo, solo que en esta parte de acá tenemos en vez de la llama tenemos un hornito. Un horno es un horno de grafito, no es más de unos 5 centímetros de largo y de 1 centímetro de diámetro. Un hueco a ambos lados. Vamos a ver, después aquí entra y se acopla y se tapa y se... Entonces, como tiene un orificio donde se coloca la muestra, antes esta muestra se colocaba en forma manual, pero uno no podía ponerlo, imagínense caliente eso, a 1000 y tantos grados, entonces usted ahí no lo ponía bien en el medio, no se repetían los datos. Entonces ahora hay un autosampler, se llama, un automuestrador. Tenemos aquí, fíjense en este aparatito de acá, un carrusel donde están las muestras. Entonces, esta máquina sí o sí tiene que estar conectada. Entonces tiene un número. Entonces tiene que estar conectada la máquina. Entonces viene acá, este aparatito de acá, un brazo, viene, toma muestra de agua para limpiarlo. Viene, toma la muestra y se vaya y le deposita exactamente por el huequito, por el orificio, un tamaño de muestra. Este aparato que toma la muestra tiene todo un sistema de extracción, extrae la misma muestra. Entonces es más automatizado. Y de rápido igual. Y está un panel de control de la entrada de acetileno, oxígeno. Entonces, otra vez veamos la base. Dice la absorción. Si un elemento también en estado de gas recibe una radiación electromagnética, una radiación electromagnética es una luz eléctrica, ¿no es cierto? Electromagnética. Absorbe en ciertas frecuencias del visible, precisamente las mismas en las que emite cuando se estimula mediante calor. Este será un espectro de absorción. Voy a repetir. Si un elemento también en estado de gas, aquí está gaseoso, recibe una radiación, aquí una radiación, una luz electromagnética, absorbe en cierta frecuencia del visible, absorbe porque tiene elementos acá, precisamente las mismas en las que emite cuando se estimula el calor. Entonces, cuando usted aquí está un gas, usted le incide una luz, entonces este va a absorber. Y si le sacamos esta muestra de acá, vamos a tener solo el espectro de la luz, sin nada de rayita. Al meterle este en medio, vamos a ver que van a aparecer estas rayitas. Pero estas rayitas corresponden a los elementos que están presentes acá. Cuando la radiación atraviesa un gas, este absorbe una parte del espectro. El resultado es su espectro característico de absorción, donde faltan las bandas absorbidas, apareciendo en su lugar líneas negras. Eso se debe a que este absorbió esas líneas aquí. Ahora veamos la emisión. La longitud de onda de los fotómetros emitidos por los átomos durante su transición desde un estado excitado a un estado de inferior energía. Entonces, esto emiten cuando están excitados, porque si no emiten, pues en este estado basal no pasa nada. Entonces, ¿cuándo emiten? Cuando van a pasar de su estado excitado a su estado basal. Entonces te van a emitir. Entonces vamos a ver nosotros, si te está emitiendo, vamos a ver en un fondo oscuro rayitas de color que corresponden a la longitud del elemento. Cuando el elemento emite un conjunto de característicos de longitudes de onda discreta,
Esta será su espectro de emisión. Este es un espectro de absorción y este es un espectro de emisión. Dice, la excitación de un gas le hace emitir radiaciones, pero solo emite en cierta longitud de onda, en su espectro de emisión característico de cada sustancia. Entonces, este de aquí, el espectro de emisión de los elementos que están acá. Y este es su espectro de absorción. Porque le metemos una luz, este absorbe esa luz y va a reflejar todo menos eso, con rayitas negras. En cambio aquí, este va a emitir solamente las luces que hay acá, la longitud del elemento que hay acá. El hidrógeno, por ejemplo, fíjense ustedes, están en sus diferentes niveles y entonces nos van a emitir, este es un espectro de absorción como el que vimos aquí y este es un espectro de emisión. Entonces va a absorber solamente los elementos que hay en esa solución y este va a emitir solo los elementos que tiene esa solución. Cada rayita corresponde a una longitud de onda específica. Este es el espectro visible desde 350 a 750 o 400 a 700 como quieran. Entonces, el horno de grafito, tenemos la misma lámpara hueca que teníamos ayer, en el anterior tema. Entonces, tenemos un atomizador, ya no es la llama, sino un hornito. Y hay los lentes de entrada y salida. Igual pasa un monocromador y este pasa esta información a un amplificador y este a un procesador de datos o a una computadora. Aquí no podemos ver nada. Bueno, esta es la lámpara de cátodo hueco. Con el uso se forma así. Fíjense que esta es de helio. La lámpara de cátodo hueco son lámparas de descarga diseñadas para ser utilizadas dentro del instrumento de absorción atómica. Están compuestas por un cátodo fabricado a partir del elemento de interés y un ánodo y un gas de relleno inerte contenido en una envoltura. Entonces aquí hay un gas dentro, el cátodo es el elemento que vamos a analizar y hay un ánodo que es este fierrito de acá. Los iones son entonces acelerados hacia el cátodo y logran desprender átomos de este. El gas, el plasma y los átomos desprendidos se encontrarán en un estado excitado del cual caerán a un nivel más bajo después de emitir fotones que finalmente serán usados según convenga. La atomización tiene lugar en un tubo cilíndrico de grafito abierto en ambos extremos y que tiene un orificio central para la introducción de la muestra mediante un inyector automático. Como es complicado colocar la muestra, entonces tiene que ser un inyector, un muestreador, como le dije yo. Suele ser de unos 5 centímetros de largo y un diámetro interno de algo de 1 centímetro. Estamos hablando del tubito. Aquí está el tubo. Ok. Tiene un huequingo para colocar la muestra ahí. Así más o menos. Y en la base, aquí cae la muestra. Bueno, aquí no está, ¿no? Aquí tiene que haber un huequito aquí. Tubo de grafito y ahí está la mesita donde va a caer. Este tubo intercambiable se ajusta perfectamente a un par de contactos eléctricos que se ubican en los dos extremos. Aquí en la parte de aquí. Estos contactos
se mantienen dentro de un módulo refrigerado por agua. Todo es un sistema, ¿no es cierto? Está ahí el tubito, pero todo un sistema para protegerlo. Dos corrientes de gas inerte circulan por este módulo. Una corriente externa que evita la entrada de aire exterior y permite que dentro del tubo se alcance la atomización de la muestra, y una corriente externa que fluye por entre los dos extremos del tubo y sale por el orificio central del compartimiento de la muestra. Más adelante lo vamos a ver. Bueno, igual esto es lo que vimos hace rato. Tenemos la lámpara de gato hueco. Aquí, por este orificio dentro de la muestra, con el muestreador, la toma muestra, la coloca. Entonces inmediatamente se procede a un sistema ya de calentamiento, y cuando ya se alcanza la temperatura óptima, entonces se cincela. Un sistema también de monocromador que selecciona la longitud de onda que va a salir o que va a salir y que va a ir al detector. Separa el monocromador, este de acá, separa las radiaciones de longitud de onda de interés de todas las demás radiaciones que entran a dicho sistema, porque en la muestra no solamente entra de un solo elemento, sino de varios. Y solo a nosotros nos interesa un solo elemento. El monocromador es un dispositivo óptico, está diseñado para la selección y separación de las longitudes de onda que forman el rayo de luz en una serie de grupos. Sirve para medir la composición de la luz según su distribución de longitud de onda, o sea, distribución espectral. De todo el espectro de acá, entonces están todas las longitudes de onda. Entonces solo vamos a seleccionar una que coincida con la longitud de onda de la lámpara, del elemento que estamos analizando. Después del monocromador viene el amplificador y el detector. El detector, que es capaz de transformar en relación proporcional la señal de intensidad de radiación electromagnética en señal eléctrica o de intensidad de corriente. Esa señal que es transformada a una señal eléctrica va a un amplificador que amplifica la señal eléctrica producida para que el siguiente paso pueda ser procesada con circuitos y sistemas eléctricos comunes. La señal eléctrica por el microprocesador es transformada en una señal como tramitancia y absorbancia. O sea, que la señal que tengamos la va a transmitir en absorbancia o tramitar. Cualquiera de las dos tiene una relación directa con la concentración. El carrusel o micropipeta. Bueno, aquí una micropipeta. Fíjense acá. Entonces, este toma una muestra de aquí, y se va a venir por acá, y aquí toma una muestra, y la lleva, y la coloca, está en la parte delantera, y la coloca dentro del equipo. Se utiliza un carrusel de 50 a 100 muestras. Aquí va a haber hasta 100 muestras en este aparato. Y después, al término de las muestras, se cambia el carrusel si es necesario. Además, en el carrusel se puede cambiar la lámpara y los parámetros de instrumentos para analizar la misma muestra por otro elemento. Bueno, significa que si tenemos este carrusel con las muestras ya identificadas, nosotros podemos cambiar el elemento, otro elemento que vamos a hacer otro análisis, por ejemplo, cualquier otro elemento. Cambiamos la lámpara y otra vez lo calibramos al equipo, y con la misma muestra que hay acá podemos hacer también otro análisis. Porque no solamente no gastamos más que, qué sé yo, 100 microlitros, 0,1 ml de muestra. El manejo debe ser de la mayor precisión posible
Las pequeñas gotas deben ser soltadas de forma perpendicular a la superficie del orificio del horno de grafito. Entonces, este equipo no le va a pelar, siempre no le va a dar en el mismo lugar. ¿Cómo funciona? Este es el monocromador. Entonces, tiene una entrada de luz. Estamos hablando del monocromador que viene después de la llama, o después del horno en este caso. Es lo mismo. Entra una luz que nosotros le damos una longitud de onda. Este es un elemento, porque este es un elemento. Entra, y aquí una red de reflexión. Aquí hay varios, aquí, en esta parte de aquí, a ver, ¿dónde está mi cursor? Aquí, en esta parte de acá, hay una serie de prismas. Aquí, fíjense, apenas se ve aquí. Aquí, una serie de prismas. Entonces viene acá, llega la luz, fíjense que no es paralela. Llega acá y esta es la hacía que caiga aquí. Y esta luz que se refleja va a otro espejo. Y ese espejo ya nos sale una longitud. En este caso la rojita corresponde a una sola longitud de onda. Entonces, nosotros al mover nuestro prisma, al calibrarlo movemos para que salga una longitud de onda que queremos. ¿Por qué se coloca ¿por qué se coloca tras el atomizador, después del atomizador? Porque necesitamos que esa longitud de onda que viene seleccionada por la lámpara, al atravesar, en este caso ya por el horno, entonces sea igual. Esta información corresponde también a esa longitud de onda. Por eso seleccionamos esa longitud de onda con la que viene, el elemento que estamos analizando. Bueno, aquí un montón para que no se olviden. El monocromador es un sistema selector de longitud de onda, siempre más efectivo un filtro. Es más efectivo que un filtro. El filtro selecciona longitud de onda, banda. El monocromador una longitud de onda. Más efectivo que un filtro acá. Dependiendo de la anchura de la banda efectiva, no solo de la anchura de la rendija, sino también de la calidad de su elemento dispersante. La figura muestra un monocromador de red donde la radiación policromática que atraviesa la ranura de entrada se convierte en un haz de rayo paralelo. Al incidir sobre un espejo cóncavo, acá, y aquí ya viene paralela la luz ya. Al incidir los rayos en la red de reflexión, se difractan con ángulos diferentes, dependiendo de la longitud de onda, chocando en el segundo espejo cóncavo para enfocar cada longitud de onda en un punto distinto del plano focal, atravesando la ranura de salida una banda estrecha de longitud de onda. Variando la orientación de la red de reflexión, se logra que salgan por la ranura de salida diferentes longitudes de onda. Las redes de reflexión son los elementos dispersantes más utilizados en los espectrofotómetros modernos. Estas redes se denominan también redes de difracción, porque la separación de la longitud de onda componente depende de cada una de ellas. Depende de que cada una de ellas sea refractada en ángulos diferentes. Una red de reflexión consta de una superficie refractante en la que han sido grabados una serie de surcos estrechamente espaciados, típicamente entre 1200 y 1400 surcos por milímetro. Aquí. Esta de aquí.
El monocromador se dispone en el camino óptico entre el atomizador, o sea, en este caso ya estamos hablando del hornito, y en el anterior era de la llama, y el detector, con el propósito de separar la línea de interés del resto de radiación procedente del atomizador, de modo que solo la radiación de longitud de onda deseada alcanza el detector. Exactamente, el monocromador me garantiza o nos garantiza que la luz que sale o la luz que sale después del monocromador es del mismo elemento que estamos analizando o del mismo elemento de la lámpara, de la lámpara del, de la lámpara del, de la lámpara que estamos utilizando, del elemento que estamos, del analito, ¿cierto? Del elemento de estudio. El detector produce una señal eléctrica cuando incide sobre él un haz de fotones. Por ejemplo, un fototubo emite electrones desde una superficie fotosensible cargada negativamente cuando sobre ella incide radiación ultravioleta visible. Los electrones atraviesan el vacío hasta un colector cargado positivamente, siendo la corriente directamente proporcional a la intensidad de la radiación. Estamos hablando ya del detector. El detector. El detector produce una señal eléctrica. Después que pasamos por el monocromador, sale el detector y a una sola longitud de onda. Dice, produce una señal eléctrica cuando incide sobre él un haz de fotones. Entonces llega la luz y él va a cambiar una señal eléctrica. Por ejemplo, un fototubo emite electrones desde una superficie fotosensible cargada negativamente, cuando sobre ella incide radiación ultravioleta visible. Bueno, espectrofotometría de absorción atómica con atomizador electrotérmica. Espectrofotometría de absorción atómica de horno de grafito es igual. Espectrofotometría de absorción atómica fluorescencia gráfica de horno de grafito es también conocido como espectrofotometría de absorción atómica electrotérmica. También puede ser electrotérmica. Es la misma, es de grafito. La técnica se basa en el hecho de que los átomos absorben la luz en la frecuencia o longitud de onda característica del elemento de interés. Dentro de ciertos límites, la cantidad de luz absorbida se puede correlacionar linealmente con la concentración del analito. Entonces la luz, dice, dentro de ciertos límites, la cantidad de luz absorbida se puede correlacionar directamente con la concentración del analito. O dijimos que por la ley de Lambert-Eaton, la concentración del analito se puede correlacionar. Entonces quiere decir que como es proporcional, entonces la cantidad de luz absorbida puede correlacionarse linealmente con la concentración de la analito. Entonces, la absorbancia de la luz, que es absorbancia, tiene una correlación directa con la concentración. Entonces, como teníamos la curva aquí en el eje de las Y, teníamos la absorbancia y en la X la concentración, y una línea recta es la relación absorbancia-concentración. Entonces, cuando tengamos absorbancia, entonces, que es la luz que se lee el equipo, entonces directamente encontramos la concentración. Los átomos de la mayoría de los elementos pueden ser producidos a partir de las muestras mediante la aplicación de alta temperatura. En el horno de grafito, las muestras o en espectrofotometría de absorción atómica con horno de grafito, las muestras se depositan en un tubo de grafito pequeña que puede ser calentada para vaporizar y atomizar un elemento. Dijimos que era 5 centímetros de largo y 1 centímetro de espesor.
Un horno de grafito ideal debe cumplir los siguientes requisitos. Una temperatura constante en el tiempo y el espacio durante el intervalo en que los átomos libres se producen. La formación de átomos cuantitativos independientemente de la composición de la muestra. Entonces, una temperatura constante en el tiempo y el espacio durante el intervalo en que los átomos libres se producen. Entonces, vamos a ver esa temperatura constante dentro del hornito. La formación de átomos cuantitativos independientes de la composición de la muestra. Entonces, la formación de átomos cuantitativos independientemente de la composición de la muestra. Entonces, el elemento que estamos analizando cuando nosotros pasamos la luz a través de la lámpara, independientemente de los otros elementos que haya presentes. El control por separado de la volatilización y procesos de atomización. Alta sensibilidad y buena límite de detección. Un mínimo de interferencias espectrales. Descripción general del horno. Consiste en un cuerpo de acero con ciertos sensores eléctricos y que acomoda en su parte central una cavidad para que sea colocado un tubo de grafito. Fíjense el tubo. Es un tubo con un orificio para colocar la muestra. Y aquí en la parte de abajo hay una plaquita donde se deposita la muestra para que arda. El tubo de grafito consiste en un tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4 centímetros de largo y 1 centímetro de diámetro. Puede ser 4 o 5 independientes. Con un orificio en el centro para poder inyectar la muestra líquida que se desea analizar. Esta es la muestra. Ahí cae una planchita. Dice 1, ranura para introducción de muestras y salida de gases. 2, esto de acá con rojito, cubierta óptica del tubo de grafito. Este era hueco y con este ya lo tapamos. 3, hace de radiación de la lámpara. Entonces la lámpara viene por acá de la y pasa entre medio del tubo. 4, flujo interno y externo del gas inerte para protección del tubo de grafito y acarreo de los gases producidos. Entonces aquí hay un gas interno de grafito que garantiza o protege el tubo. Entonces saca los gases ahí. Dentro de los métodos espectrométricos de análisis para identificar y cuantificar elementos presentes, en distintas matrices se encuentra la espectrometría óptica atómica. Este método convierte elementos presentes en una muestra en átomos o iones elementales o en estado gaseoso por medio de un proceso denominado atomización, ya sea por llama o por horno. Los dos métodos más utilizados para lograr la atomización de la muestra incluyen la aplicación de una llama empleada en absorción atómica como llama, espectrofotometría de absorción atómica y F de flama, o el uso de energía electrotérmica en hornos de grafito. La técnica de horno de grafito permite trabajar los límites de detección al rango de partes por billón. Con esta de acá hacemos partes por millón. Esta es parte por billón. Con una instrumentación relativamente sencilla y sin los esfuerzos y pérdida de tiempo que conlleva las técnicas de extracción. O sea, el carrusel para el muestreador y el horno, en el mismo equipo de absorción atómica podemos hacer horno de grafito y tenemos que tener la llama. La técnica se basa en el hecho de que los átomos absorben la luz en la frecuencia o longitud de onda característica del elemento de interés. Dentro de ciertos límites, la cantidad de luz absorbida se puede correlacionar linealmente con la concentración de analito.
Los átomos de la mayoría de los elementos pueden ser producidos a partir de la muestra mediante la aplicación de altas temperaturas. Claro, la muestra tiene que emitir de acuerdo a los elementos que tenga presente ahí. Si no, no emite nada. El horno de grafito, la muestra, se deposita en un tubo de grafito pequeña para que pueda ser calentado para vaporizar y atomizar el analito. Por ejemplo, ¿qué sucede dentro de un horno de grafito? El método involucra fundamentalmente dos procesos: la atomización de la muestra y la absorción de radiaciones previamente de una fuente por los átomos libres. Entonces, primero se produce una atomización, va a estar en estado atómico, y después se produce la absorción de la radiación proveniente de la fuente del átomo, o sea, donde la fuente es la lámpara. Entonces, evaporación del solvente. Evaporar el solvente por medio de la rampa de calentamiento evitando que arrastre consigo partículas analitos. Temperatura, la muestra se calienta a una velocidad de 10 grados por segundo hasta 120, así que decir en 6 segundos. La temperatura es superior a la ebullición del agua para asegurar que todo el solvente se desprenda de la muestra atomizada. Calcinación de la muestra, eliminar los componentes orgánicos volátiles de la muestra que la muestra puede contener. Una vez alcanzada la temperatura, primero calentamos y después calcinamos. Una vez alcanzada la temperatura de 600 grados, se sostiene durante 10 segundos. A 600 grados se sostiene sobre 10 segundos para asegurar la pérdida de todos los volátiles. Entonces, si habían presentes volátiles, fuego se van. Carbonato, todo eso. Entonces, primero lo que hacemos es botar el agua a 100 grados, 120 grados, después quemar todos los volátiles a 600 grados. Fíjense ustedes que ya el equipo va a ir haciendo eso. Dos cosas ya. Y después viene, una vez que se separa el solvente y los volátiles orgánicos, se produce la atomización de los componentes residuales de la muestra. Se eleva la temperatura utilizando el máximo de potencia del equipo para alcanzar la temperatura de atomización en el menor tiempo, 2200 grados. La limpieza del tubo, calcinado y volatilizado el residuo de material que puede existir en la muestra analizada, se incrementa a unos 100 grados la temperatura para que a 2400 se limpie el equipo. Entonces, este más o menos es un esquema de durante un cierto tiempo se calienta. Primero el secado hasta 100 grados. Después se calienta la calcinación. Después se sigue calentando y la atomización donde leemos, y después viene la limpieza. Funcionamiento. Esta entrada del gas acá al tubo es solamente para mantenerlo, para que no se queme. Después que se trabaja, entra gas y limpia y ya. A través del cuerpo del horno de grafito fluye agua para enfriamiento del sistema cuando así se requiera, además de un gas inerte, argón o nitrógeno, que sirve como gas de protección del sistema. El gas inerte fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación provocada a alta temperatura interiormente para desalojar los componentes volátiles que se produzcan. El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador. Los electrodos que se encuentran en los bordes del cilindro se conectan a una fuente de poder de alta corriente y bajo voltaje, capaz de liberar 3.6 litros de 3.6 kilowatts. El microprocesador abre y cierra el gas inerte
sube la temperatura indicada, sostiene la temperatura en el tiempo deseado, abre el flujo de agua para enfriarlo, para el enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo. Bueno, al final se limpia con agua y con los elementos inertes. El calentamiento del horno y del tubo se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada por un microprocesador. El microprocesador abre y cierra el gas inerte, sube la temperatura indicada, sostiene la temperatura del tiempo deseado, abre el flujo de agua para el enfriamiento del horno después de la secuencia de programas completos. Miremos a un tubo. Aquí se coloca el tubo. Por aquí, por este huequito, se inyecta la muestra. Este es otro tubo. Pared del tubo, camino óptico oliva, viene la luz que atraviesa. Aquí va a estar ardiendo el elemento. Plataforma de la curva, de curvatura se llama. Entonces aquí, y el camino óptico, ¿no? Por aquí va la... Fíjense usted ya en la forma real. Aquí está el tubito en medio. Camino óptico, pasa por aquí la luz. Tubo de grafito en el exterior y contactores térmicos enfriados con agua. Calentamiento transversal. Fíjense, este otro tubo. Mire, este otro tubo. Este tiene inyección de muestra. No necesariamente tienen que tener refrigeración y demás cosas. Calentamiento transversal, miren, fíjense acá. Y el tubo. El camino de esta luz es esta de aquí, que pasa por aquí, es así. Contactores eléctricos enfriados por agua. Encender el equipo, percatarse que las muestras de calibración y problemas estén completas, abrir el cilindro del argón, encender el sistema de enfriamiento, ajuste, elegir la lámpara de cátodo hueco del elemento que vamos a analizar, correspondiente al analito, ajustar el monocromador a la longitud de onda del analito, para que la luz que salga de ahí después de ser analizada sea del elemento que estamos analizando y pase al detector. Ajuste antes de analizar las muestras se realiza una limpieza mínimo 2 veces. Aquí no es de tener lista la muestra con la micropipeta. Y si son muchos, hacer uso del carrusel. Interferencias espectrales se deben al elemento incompleto de la línea emitida o absorbida por el elemento. O sea, una sola línea tiene que salir. Un solo elemento. Las principales interferencias ocurren por absorción de radiación por traslapamientos que se ponen una sobre otra de las líneas atómicas o moleculares emitidas por el elemento y sustancias que se encuentran en la matriz, con la línea absorbida o emitida por el elemento a analizar. Dispersión de radiación emitida por la fuente por partículas sólidas no volátiles formadas por efecto de la matriz. Interferencia no espectral es toda la señal ajena a la señal del analito y que no tiene como causa la distorsión en la línea absorbida o emitida. ¿Cuáles son las fortalezas de este equipo? Muy buena detección de pequeños tamaños de la muestra. Precio moderado. Instrumento muy compacto y pocas interferencias espectrales. La limitación, tiempo de análisis más lento. Interferencias químicas. Hay interferencias químicas. Hay limitación de elementos. De 1 a 6 elementos por determinación. Rango dinámico limitado. Se utiliza un carrusel de 50 a 100 muestras y después, al término de las muestras, se cambia el carrusel si es necesario. Además que el carrusel se puede cambiar
la lámpara y los parámetros del instrumento para analizar la misma muestra por otro elemento diferente. Ahí está la jeringuilla. Ya, la jeringa toma la muestra, se introduce, toma la muestra, exactamente la misma muestra, y la deposita en el horno. Aplicaciones: el espectro de absorción atómica con cámara de grafito permite trabajar con muestras de volúmenes muy reducidos, inferiores a 100 microlitros, 0,1 ml, o directamente sobre muestras orgánicas líquidas. Habitualmente se analizan muestras de material biológico de origen clínico, sangre, suero, orina, biopsia, hepática, etc. Por su elevada sensibilidad, niveles de PPB, perdón. Las técnicas se aplican en la detección de metales en productos de alta pureza, como por ejemplo fármacos, alimentos, peces y carnes, productos industriales, y también en aguas de bebidas y de acuíferos, determinación de la presencia de cobre, cadmio, plomo, arsénico, mercurio, etc. Se utiliza un tubo de comparación del tubo de entre los hornos de grafito y el de llama. En el de grafito se utiliza un tubo de grafito en vez de una llama como medio de atomización. Las muestras es colocada en un tubo y por el calentamiento, por el paso de una corriente eléctrica por el horno, la temperatura aumenta para realizar el proceso en un tiempo mayor que el de la llama. Es posible suprimir el proceso de gas, el paso de gas, por lo que los átomos formados permanecen más tiempo en la matriz. Se dispone de más tiempo y de una forma más efectiva de transferir energía térmica a la muestra, lo que permite la formación de átomos de manera completa. Los rangos de detección son en PB, lo que hace que el equipo sea más sensible. O sea, esto es todo lo que tenía preparado para ustedes hoy día. Y creo que ha quedado pendiente todavía unos videos. Pero primero ya toman lista. Bueno, ahora 22, ¿no? Antensana Real Gonzalo. Voy a ver cuánto vemos.